El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió: les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti. Tomamos asiento. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, el tema que hoy se presenta en las lecturas de este día, martes, que pertenece a la 20ª semana del tiempo ordinario que estamos celebrando en el año litúrgico, nos hablan en primera instancia, desde el profeta Ezequiel, cómo Dios le habla a Tiro, al príncipe Tiro, que era un príncipe que realmente se había puesto en el poder creyéndose Dios y queriendo ocupar el lugar de Dios por las decisiones que tomaba, por la tiranía que tenía en su corazón, por la forma de obrar. Y entonces Dios le advierte a través del profeta y le dice, ¿no? Tu corazón está lleno de arrogancia. Vos mismo dijiste: yo soy un Dios, mi trono es un trono divino. ¿Quién te crees que sos? ¿No te das cuenta que sos un ser humano y aunque tengas un poco de poder, ese poder te lo dio el mismo Dios para servir a tus hermanos y no para creerte que sos lo que realmente no sos, ¿no? Entonces te vendrán grandes desgracias y tu pueblo mismo será invadido y quedarás deportado, convertido a nada. Te pasará lo peor por querer ocupar un lugar que no te corresponde, por no ser humilde de corazón. Y un poco de eso se trata, ¿no? La humildad es el gran tema. Una humildad que es la gran virtud que concede al hombre, al creyente, pero a todo hombre, grandes virtudes. Es como que fuera madre, de por sí ya es una virtud, la humildad, pero como que se convirtiera en madre de otras virtudes. Muchos dicen que la prudencia es madre de virtudes. Y sí, la prudencia, pero fíjense que el prudente es porque es humilde. Y entonces sabe discernir, sabe tomarse su tiempo, sabe escuchar, sabe mirar todo el contexto, no se queda encerrado en su propio criterio. Y eso porque es humilde. Entonces podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que la humildad es madre de todas las virtudes. Y además, si nos vamos más al fondo todavía y nos posicionamos en el mismísimo Jesucristo, que es nuestro Maestro absoluto, es la palabra de Dios que se hace hombre y nos viene a enseñar. Dios mismo nos vino como hombre a enseñar el camino de la verdad. Vemos que Él no solo habla de todas estas cosas, recién lo escuchábamos en el Evangelio, sino Él mismo las encarna, las hace propias. Dice el apóstol, se anonadó, se hizo pequeño, se humilló,
hasta someterse a la muerte y muerte de cruz. Ya una humillación que se manifestó primariamente al principio cuando se encarna, ya que Dios se haga hombre y viva la condición humana en todo igual a nosotros, menos en el pecado, ¿no? Una condición humana como la nuestra, asumiendo la fragilidad de todo ser humano y naciendo además en condiciones infrahumanas, en un pesebre, viviendo de una manera muy sencilla, como uno más, en Nazaret, trabajando con sus manos como un obrero, como tantos, y viviendo una vida muy sencilla, al punto que le dirá a sus discípulos que quieren seguirlo: tú sígueme, pero mira que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y el extremo de su vida, en el culmen de su existencia, nos entregará todo su ser en una cruz, humillándose hacia el extremo, es decir, asumiendo una muerte dedicada a aquellos que eran los peores delincuentes de aquel entonces. Ese Jesús, humildad encarnada, que nos muestra por medio de esa actitud, de esa opción humilde, que solo a través de la entrega generosa uno puede alcanzar la plenitud. El que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza, el que se la cree, será humillado. Es interesante detenernos en esto, es fundamental, es primordial, es urgente detenernos en la oración silenciosa, antes que nada, en la reflexión profunda y un poco con humildad, ¿no? O sea, con sencillez, mirarnos a nosotros mismos, mirarnos en presencia de Dios y ver realmente cómo está nuestro corazón en esta virtud de la humildad, tan importante, tan fundamental, que el mismo Jesús la asume para enseñarnos que este es el camino. ¿Querés ser grande? ¿Querés ser el primero en el reino? ¿Querés ser feliz en la tierra y libre de toda atadura y de toda esclavitud? Hácete humilde y deja que Dios sea Dios. No te conviertas vos en Dios, no ocupes el lugar que no te corresponde. Déjalo a Él obrar en tu ser, en tu pensamiento, en tu palabra, en tu obrar, en tu cuerpo y alma, en tus proyectos y sueños, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en tu vida cotidiana, en el más mínimo detalle. Que reine en vos la presencia de Dios, que sea Dios en vos. Por eso, con humildad, todos los días pedir al Señor que sea Él, al comenzar tu jornada, quien te oriente, quien te ilumine, quien te guíe en las decisiones que tengas que tomar, quien sea Él, quien te dé las pautas ante los acontecimientos que durante tu jornada te toca enfrentar y atravesar. Y sobre todo cuando te encuentres en situaciones difíciles, embromadas, límites, complejas, tal vez ante agresiones, ante incomprensiones, ante golpes de la vida duros, hay que sea el Señor. Señor, vení a obrar en mí. Yo solo no puedo nada, no llego a ningún lado, pero de tu mano, en tu presencia, sí puedo llegar lejos, porque sos vos quien me lleva, no soy yo, sos vos en mí. En definitiva, es llevar a plenitud, cuando uno toma conciencia de estas cosas, nuestra identidad y vocación bautismal. No soy yo, es Cristo en mí. He muerto con Cristo al hombre viejo, al hombre del mundo. Ya no le pertenezco al mundo ni a nada del mundo, sino le pertenezco a Dios. Y Dios es en mí, Cristo es en mí. De Él vengo, en Él vivo y a Él volveré definitivamente. Aquí estoy como un huésped y peregrino en lo cotidiano de mi vida, ¿no? Por eso en el Evangelio es Jesús quien hace más hincapié en esto cuando advierte, le dice a los discípulos: les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Un momento antes de este episodio, Jesús le dice a un muchacho que tenía muchos bienes, a un joven: ven y sígueme, vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo, y después vení y seguime. Y dice que este joven se fue triste porque tenía muchos bienes, porque no estaba preparado, tal vez porque no comprendía esto de desprenderse, el desprendimiento, ¿no?
Y entonces ahí Jesús reflexiona y le dice a los discípulos, es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. No está queriendo decir obviamente que este muchacho o cualquier rico será condenado. No entrar en el reino no significa irse al infierno, no significa condenación. Hay que entender bien, porque hay ricos, hay gente que tiene mucho poder adquisitivo y sin embargo tiene un corazón humilde y generoso que comparte lo que tiene con generosidad. Y mucha generosidad, consciente de que lo que recibe, lo recibe no por mérito propio, sino por una gracia de Dios que tiene que administrar pensando en el que no tiene nada. Por eso comparte. Entonces benditos sean esos ricos, benditos sean esos acaudalados, que con humildad realmente comparten y no viven una realidad superficial o ajena a la realidad del común de la pobreza. Hay muchos que viven así, que comparten, que son humildes, que no son avaros, que no tienen el bolsillo cerrado, porque tener el bolsillo cerrado es tener antes el corazón cerrado, y eso es muy peligroso, es muy triste, es muy doloroso, genera en la persona una degradación. Porque le pasa lo que le pasaba a Tiro, el príncipe de la primera lectura. Se creía, porque tenía el poder económico y político, que era Dios. Y entonces Dios le dijo, insensato, no sos nada, tus días están contados. En otra parte del Evangelio, cuando Jesús nos habla varias veces de esta realidad, Jesús, de la soberbia y sobre todo de la avaricia, ¿no? Pero con aquel rico, ¿se acuerdan? Que tenía muchos bienes, mucho campo y tuvo mucha cosecha en una ocasión y dijo, bueno, ¿qué hago con todo esto? Ya sé, voy a tirar los graneros y voy a construir otros mucho más grandes, ahí almacenaré todo el grano que tengo y viviré la dolce vita. Y me diré, alma mía, tienes bienes acumulados para mucho tiempo, vive, come, disfruta, pasala bien. Y Dios le dice, insensato, esta misma noche vas a morir, ¿y para quién será todo lo que acumulaste? Las cosas materiales de por sí no sirven para nada, sino son realmente un medio para dar gloria a Dios. Y eso, cuidado también, y ya termino, porque uno puede, cualquiera que me esté escuchando, ¿no? Puede quedarse en esto de decir, bueno, entonces yo estoy salvado, porque como yo no tengo un peso, vivo al día, apenas llego a fin de mes, vivo con una jubilación mínima o cosa por el estilo, entonces no es mi problema este es el problema de los que tienen mucha plata. Y no es tan así, porque ojo que la avaricia y la soberbia y el corazón cerrado que no mira más allá de sus propias necesidades o deseos, también corre el mismo peligro, está también a la misma altura, porque como hay ricos generosos, también hay pobres avaros. Y eso hay que tener cuidado, ¿no? Se da en todos los niveles. Ricos que solo piensan en ellos y tienen más sin importarle los demás. Pobres que viven la pobreza extrema y nadie les presta atención. Y por eso cada vez son más pobres y más necesitados al grado de vivir la indigencia. Y después también todo lo otro. Como les dije, ricos, generosos, que hay muchos, y pobres que lo poco que tienen también lo saben compartir. Todo es una cuestión, en definitiva, del corazón. Por eso hay que pedirle al Señor. Todo esto parte de una intimidad con Dios. Señor, dame un corazón como el tuyo. Dame un corazón paciente, humilde, generoso como el tuyo. Dame un corazón así sereno, que sepa realmente estar abierto, iluminado por los dones de tu Espíritu, Señor. Un corazón que va muriendo a todo lo que es esclavitud, a todo lo que es dependencia, y no solamente material, ojo, A veces también hay otro tipo de dependencias esclavizantes, ¿no? Que son el amor malentendido, los afectos desordenados, las ambiciones de poder, los deseos incontenibles de reconocimientos y un montón de cosas parecidas, ¿no? Si no hay humildad y confianza en Dios, si no le entregamos todo a Él, los que creemos en Él, si no renovamos nuestra conciencia de sabernos que estamos de paso, que de Dios venimos y a Dios volveremos, que de acá no nos llevamos nada,
Nada, no solo a nivel de dinero, cosas materiales, ni siquiera los honores. El único honor que nos podemos llevar es el buen recuerdo de aquellos que queden y que sepan que al acordarse de nosotros se acuerdan de una persona que con humildad supo dar lo mejor que tenía, lo mejor que era, con su sabiduría, con su ejemplo, con su actitud de servicio, con su pequeñez, generosidad, sencillez de vida. Eso es lo mejor, esa es la gran riqueza. Por eso hay un dicho popular que dice, tan sabio, que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Es verdad. Entonces, bueno, pidámosle al Señor que cada vez nuestra necesidad de lo material sea menor y que si el Señor nos da la gracia de tener, lo podamos compartir. Y vivamos una vida desapegada y generosa, porque el Señor es eso, entrega, humildad y generosidad al extremo en todo sentido. Y no nos olvidemos nunca que cuanto más damos en el nombre de Dios a quien más lo necesita, Dios que lo ve todo y que no se deja ganar en generosidad, nos dará, como le dijo aquí a Pedro, el 100 por 1 en todo lo que podemos dar y compartir. La Virgen, nuestra mamá, tan pobre pero y tan reina al mismo tiempo, esta dulce doncella de Nazaret, que nos da ejemplo de obediencia y sumisión a Dios, pequeñez y generosidad de vida, nos ayude con su intercesión a vivir de esta manera. Que así sea. Que así sea.